Advertencia. Contenido problemático, se recomienda discreción. Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, No dejaré de quererte. Autor, Logan-ZZZ385. Fandom, Fuego en la sangre. Ship principal, Padre Tadeo X Fernando Escandón. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Smooth, culpa religiosa. PWP. Resumen, un fuerte estruendo resonó de nuevo en las paredes de la iglesia mientras él se recomponía y corría hacia la puerta. El eco retumbó con fuerza en los oídos del padre al oír los golpes en la puerta, seguidos por la tormenta atronadora del exterior. Tadeo dio un pequeño paso y se detuvo en el marco de la puerta, notando cómo el hombre temblaba y, de repente, levantó la vista hacia la silueta que tenía delante con una expresión de desesperación. Tadeo. Los labios de Fernando se movieron mientras otro trueno lo silenciaba, iluminando su visión y permitiéndole ver el rostro de su padre por última vez, cuando su cuerpo se dio a mitad de camino, haciéndolo caer. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Para el padre Tadeo, una lluvia torrencial era el clima más agradable. Solía crecer lentamente durante los días siguientes hasta alcanzar su punto máximo y desembocar en una auténtica tormenta. Estos días se prolongaban, volviéndose cada vez más pesados y furiosos, al igual que la gente, hasta que finalmente estallaba, derramando toda su ira y frustración sobre las pobres almas humanas y sus vidas. Cuando llegaban esos días, Tadeo sabía cuán dichosamente perturbado y libre se sentía el cielo. Salía al anochecer y se quedaba en el porche, observando cómo se formaban pequeños charcos en el suelo, cómo la lluvia azotaba las paredes y las macetas, cómo su propia piel se erizaba y picaba por el viento cortante y las gotas que salpicaban. Con este tiempo, todo irradiaba una sensación de alivio y pura ira. Para Tadeo, siempre era algo tranquilizador, algo en lo que concentrarse y relajarse. En los días libres o en las tardes en que tronaba y llovía a cántaros, Tadeo se quedaba afuera, bajo el pequeño techo del patio, solo para poder ver y oír las gotas. Cada gota emitía un silbido y una música extraña que provocaba en su padre cierta calma y una emoción infantil. Hoy, esta fuerte tormenta se cernió sobre el pueblo durante todo el día, intensificándose cada vez más y descargando toda su lluvia torrencial hasta bien entrada la noche. En cuanto empezó a tronar, todos corrieron a sus casas, abandonando las calles en pleno día. Llovió a cántaros e inundó el lugar, trayendo consigo, lamentablemente, solo problemas. Para el padre Tadeo, la tormenta solo trajo sorpresas desagradables, goteras en algunos tejados. La verdad es que no fue tan grave, pero tener un charco formándose durante toda la noche fue algo muy indeseado. Llovió a cántaros todo el día, azotando la ciudad con furia y viento frío, y sembrando la inquietud. Mientras el sonido resonaba en los tejados, extendiendo su melodía lluviosa por toda la iglesia, el padre Tadeo intentó concentrarse en su sermón habitual. Una inquietud lo acompañó durante todo el día, una pesadez volvió a oprimirlo, aunque intentó ignorarla y seguir con su vida como siempre. La sensación persistía como una sombra sigilosa tras sus pasos, pisándole los talones y rozándole la nuca con una sonrisa penetrante. Cuando miraba hacia atrás y rezaba, la lluvia retrocedía solo un paso, pero instantes después volvía a alcanzarlo. Incluso a esas horas, una especie de estado de ánimo paralizante se apoderó de él. No era melancolía ni pereza. Algo completamente distinto. Como si su cuerpo estuviera en modo de espera, aguardando quién sabe qué. Suponía que se sentía así por la falta de visitas y conversaciones del día, así como por sus sueños inquietantes que no lograban ahuyentar su preocupación por cierto criminal en su pueblo. Después de todo, era propio de su padre preocuparse por su gente y por sí mismo. Y era propio de su fe seguir sus propias reglas, al no poder acercarse a su pueblo que sufría y a sus corazones oprimidos en este pueblo.
Solo el sonido de gotas rítmicas y truenos furiosos arrullaban los sentidos de Tadeo, manteniendo su corazón y su mente en calma, meditando lenta y silenciosamente mientras dejaba transcurrir el tiempo. Al sentir cómo su cuerpo se entumecía y sus sentidos se agudizaban, dio un respingo ante un sonido repentino que resonó por toda la iglesia. Un fuerte estruendo resonó de nuevo en las paredes de la iglesia mientras él se recomponía y corría hacia la puerta. El eco retumbó con fuerza en los oídos del padre al oír los golpes en la puerta, seguidos por la tormenta atronadora del exterior. Un cuerpo empapado y tembloroso se encontraba frente al padre Tadeo. Un hombre vestido con ropa sencilla, con una chaqueta de cuero y un elegante sombrero de vaquero, ahora completamente calados, se aferraba a una de las columnas del patio con el hombro. Se abrazaba con una mano y con la otra se aferraba a la columna para no resbalar. A la luz que emanaba de la espalda del padre, Tadeo pudo ver lo casi inerte que estaba. Un goteo fugaz, casi imperceptible, se derramó bajo su brazo. Tadeo dio un pequeño paso y se detuvo en el marco de la puerta, notando cómo el hombre temblaba y, de repente, levantó la vista hacia la silueta que tenía delante con una expresión de desesperación. Fernando estaba frente a los ojos del padre Tadeo. Un hombre de horrores, empapado y a punto de caerse por su propio peso, se encontraba frente a él. Ahora que podía observar mejor el rostro del hombre, Tadeo comprendió su estado. El rostro de Fernando ardía, casi rojo, pero había perdido todo su color, dándole una expresión sombría y taciturna. Su brazo lo sostenía por el hombro, dejando que la sangre se escurriera bajo la lluvia, y su cuerpo se inclinaba hacia el padre mientras su mano, que lo sostenía, se soltaba de la columna y se extendía hacia Tadeo en un gesto desconocido. Tadeo. Los labios de Fernando se movieron mientras otro trueno lo silenciaba, iluminando su vista y permitiéndole ver el rostro de su padre por última vez, cuando su cuerpo se dio a mitad de camino, haciéndolo caer en los brazos de su padre. Jamás Tadeo sabría qué hacer. Tenía una vía de escape. Una vía de escape fácil. Un susurro en su oído le decía que esa decisión traería paz a su pueblo y cumpliría sus sueños. Pero un dolor en el corazón y en el alma lo impulsaba a hacer lo correcto. Aquello que había predicado toda su vida. Su conocimiento, su propósito. Dejar a un hombre allí, dejar que se desangrara hasta la muerte como estaba predestinado, o salvarlo como debía. Tadeo supo lo que iba a hacer en cuanto vio la sangre. Dudó un instante, pero la vacilación desapareció al sentir el peso flácido caer sobre él, empapándolo también. La adrenalina le recorrió el corazón, impulsándolo a no cuestionarse nada y atrajo a Fernando, cerrando la puerta de golpe y arrastrándolo hasta la habitación más cercana, su propio cuarto. Pronto, el padre supo lo que le había pasado a Fernando. Lo acostó en la cama y, jadeando, le quitó la chaqueta y la ropa, dejando al descubierto una herida profunda y algo antigua en el hombro y la palma de la mano que no parecía que fuera a cicatrizar pronto. A Tadeo se le ocurrió una vieja idea, coserle la herida a Fernando él mismo. Conocía algunos conceptos básicos, sabía coser a medias. El problema era que no dominaba la anatomía, lo que le impedía hacerlo. La ropa sucia y desgarrada que Tadeo había dejado en uno de los baños, de donde sacó un balde con agua y un paño, además de un preciado botiquín de primeros auxilios, le dolía. El cuerpo de Fernando se estremecía bajo sus dedos cada vez que le limpiaba la sangre seca. Vio cómo se formaban y extendían lentamente moretones de un color amarillo enfermizo en los brazos y el torso de Fernando. Las heridas, sin sangre ni suciedad, seguían sangrando lentamente por los bordes secos. Una visión horrible para alguien inexperto, pero no lo suficientemente aterradora para los ojos de Tadeo. Todo está bien, Tadeo. Todo está bien, el padre se dijo a sí mismo. Tras comprender la situación de Fernando, Tadeo continuó limpiándolo con lentitud. Le pasaba el paño ensangrentado por el cuerpo, presionándolo suavemente cerca de las heridas para limpiarlas. Tras cada pasada, Tadeo decidió detener la hemorragia rellenando las heridas de Fernando. No era la mejor solución, pero al menos no moriría al mediodía. El botiquín contenía lo justo para que Tadeo pudiera incorporar con cuidado el cuerpo inconsciente de Fernando y vendarlo correctamente con gasa. Primero vendó la palma derecha de Fernando, luego dejó que el cuerpo del hombre descansara contra el suyo mientras respiraba por su hombro y sien, intentando que la venda y la gasa se mantuvieran en su sitio mientras lo vendaba.
Cada vez que sus palmas y dedos rozaban el torso desnudo de Fernando, Tadeo tragaba saliva, intentando concentrarse y no pensar en lo peligrosamente caliente que se sentía el cuerpo contra él. Quizás eran los últimos intentos del cuerpo de Fernando por entrar en calor. ¿Cómo iba a saberlo el padre cuando se suponía que debía predicar y brindar consuelo y apoyo a almas quebrantadas, no a cuerpos heridos y maltrechos? Tadeo no podía saber si sus acciones habían ayudado a Fernando, ni siquiera un poco. Hizo lo mejor que pudo, lo sabía. Le proporcionó a Fernando la habitación más cercana, mejor acondicionada y cálida de toda la iglesia, su habitación, lo cubrió con las 2 mantas más gruesas para que entrara en calor, y lo limpió y vendó. De nuevo, lo mejor que pudo. Solo se preguntaba si debería haber usado alguna crema o medicina que pudiera evitar que las heridas de Fernando empeoraran. O tal vez necesitaría algo más cálido para que se sintiera mejor. Observó cómo Fernando yacía inconsciente en su cama. Su cuerpo no estaba ni vivo ni muerto. Simplemente dormía. Estaba inconsciente. Solo los lentos movimientos de subir y bajar tranquilizaban a su padre, impidiendo que entrara en pánico, mientras observaba la respiración entrecortada de Fernando. Lo observó atentamente, colocando una silla frente a la cama y contemplando el rostro del hombre en la tenue luz de su habitación. En cierto momento, Tadeo se percató de cómo pasaba el tiempo. Logró cambiar el agua del cubo y traer agua nueva con un paño limpio, colocando un paño frío y húmedo sobre la frente de Fernando. Las gotas resbalaban por el rostro sombrío de Fernando, por su cuerpo forcejeando y por el paño empapado en su cara. Eso hizo que Tadeo se diera cuenta de repente de que no podía dejar de observarlo. Debería estar vigilándolo cuando despertara. Exigirle respuestas y pronto echarlo rápidamente para que resolviera sus propios problemas. Pero Tadeo también se hundió lentamente en una espiral. Cada pensamiento que se formaba en su mente era igual de inquietante. Desde la simple pregunta de cómo Escandón había llegado a ese estado hasta si Tadeo debía ayudarlo. Los pensamientos lo atormentaban mientras la imagen del cuerpo de Fernando seguía captando la atención de su padre. En ocasiones, solo podía observar a su huésped en la cama, a veces levantándose y paseando entre las cosas de su habitación, a veces, tratando de calmarse, se sentaba y gestionaba su tiempo leyendo la Biblia. Leía una línea tras otra, intentando tranquilizar su mente agitada, hasta que volvía a levantarse, a pasear o a ver cómo estaba Fernando. Le llevó un tiempo, aferrado a esa rutina, rezando solo con los labios por la salud de Fernando mientras su mente lo juzgaba, observando cómo la manta se movía brevemente con la respiración del otro. Tadeo vio cómo el rostro de Fernando se animaba, cómo su piel se erizaba lentamente y cómo entonces parecía más vivo que antes. Justo cuando Tadeo apartó la mirada, revolviendo sus cosas sobre la mesa, se oyó un profundo suspiro a sus espaldas. Esperó un momento, tranquilizándose, cuando Fernando volvió a moverse en la cama. Al voltear, Tadeo vio cómo Fernando, despertado y despeinado, se incorporaba y miraba a su alrededor, dejando que las cálidas mantas se deslizaran sobre su torso desnudo. «Despertaste». Tadeo habló primero, atrayendo la atención confusa de Fernando hacia sí mismo. «Claro, no puedo morir en la cama, padrecito». Se rió entre dientes, pero se arrepintió en cuanto le dio una tos seca. Fernando arañaba las sábanas con los dedos, tosiendo mientras Tadeo se apresuraba a traerle un vaso de agua que estaba sobre la mesa. Ayudando a Fernando a sentarse, Tadeo observó cómo el hombre bebía agua a grandes tragos y pedía más. Observó cómo las gotas de agua y sudor se mezclaban en el cuello de Escandón, resbalando por su torso y empapando las mantas, dejando un rastro húmedo peculiar en su cuerpo. «Me siento fatal», maldijo el hombre para sí mismo, mirando ahora su cuerpo vendado. «Estás agotado», dice Tadeo, escuchando sus murmullos mientras vuelve a empapar el paño de Fernando. «Estoy bastante seguro de que has perdido suficiente sangre como para sentirte terriblemente mareado. O al menos ya estabas así cuando llegaste a mi porche». «Basta, padrecito. No toquemos algo que ya pasó». Intentó enderezarse mientras siseaba de dolor en los brazos. Al observar su propio cuerpo, Fernando examinó los vendajes. El vendaje que cubría su palma era efectivo para tapar la herida, pero no detenía completamente la hemorragia, solo permitía que coagulara. Lo mismo ocurría con la gasa y el vendaje de su hombro, lo mantenían cubierto, pero no lo suficiente para que sanara. Pudo ver lo ensangrentadas que estaban las vendas, con suficiente sangre como para suponer que había pasado bastante tiempo.
Tadeo volvió a colocar un paño frío sobre la frente de Fernando, lo que provocó que éste soltara un siseo repentino. Mierda, no pudiste. Empezó a decir, pero se calló. ¿Qué pasa? ¿No soportas el frío? El padre no pudo evitar señalar el comportamiento del delincuente. Muy gracioso, padrecito, simplemente no creo que esté en tu naturaleza causar molestias a alguien que está sufriendo. ¿Tienes dolor?, preguntó Tadeo. Por lo que veo, estás lo suficientemente bien como para charlar, al menos. Esta vez Fernando solo sonrió con sorna a las mantas, tarareó sus palabras y lanzó una mirada, dejando que Tadeo volviera a su trabajo. Mientras Fernando descansaba con un paño sobre el rostro, dejando que las gotas resbalaran y lo empaparan en la cama de su padre, Tadeo intentaba armarse de valor para preguntarle a Escandón qué había sucedido. Si no tenía cuidado o mostraba demasiado interés, podría ganarse la enemistad de Fernando. Se sentó en la silla y hojeó la Biblia con paciencia, al menos para aparentar calma y serenidad. Escuchó la respiración de Fernando a sus espaldas, probablemente aún recostado en la misma posición, rascándose el pecho con pereza, acariciando sus propias heridas. Padre se preguntó cómo era posible que un hombre que había matado y llevado una doble vida pudiera descansar tan tranquilamente en la cama de Tadeo. ¿Acaso no le preocupaba que pudiera llamar a la policía? ¿No le preocupaba a Fernando, al menos, que padre lo traicionara? ¿Acaso consideraba a Tadeo una amenaza en aquel entonces? Tadeo leyó y pasó un par de páginas, notando para sí mismo lo extraña que sonaba la respiración de Fernando. Un hombre respiraba hondo y con calma, tras lo cual a veces bostezaba. Mirando la Biblia, Tadeo escuchó y solo oyó esos sonidos a sus espaldas, la pereza y la calma de Fernando. «Espero que no estés durmiendo aquí», preguntó Tadeo, y enseguida se arrepintió, pensando que parecía que quería deshacerse de su invitado cuanto antes. En parte era cierto. ¿Ya quieres que me vaya? Había un tono somnoliento en la voz de Fernando. ¿De verdad crees que puedes echarme de la iglesia, enfermo y herido? Padrecito, dijo con decepción. Pensé que eras más que eso. No te estoy echando. Sin embargo, añadió para sí mismo. Solo estoy comprobando que no haya un cadáver en mi cama aquí dentro. ¿Qué pasa, como si nunca hubieras visto a un muerto? La voz de Fernando sonó grave y resonó como una amenaza en los ojos de Tadeo. Si Tadeo seguía jugando con él como el perro y el gato, no, como el gato y el ratón, podría meterse en serios problemas con el temperamento de Fernando. ¿Qué pasa, padre, de verdad te preocupas por mí? Un hombre rió entre dientes y se burló de sí mismo. No sabía que sentías eso por mí. Gracias. Te lo agradeceré. Fernando no tenía ningún problema en reírse de Tadeo sin inmutarse. Si el padre se daba la vuelta y miraba a los ojos a aquel hombre que ahora lo aterrorizaba, acelerándole el corazón, probablemente se encontraría con una sonrisa maliciosa y unos ojos oscuros que lo seguían a todas partes. El rostro de un demonio, el mismo que siempre imaginaba al hablar de los pecados que le venían a la mente. El rostro de un criminal que lo atormentaba y perturbaba su paz. Fernando, dijo inesperadamente, sorprendiéndose a sí mismo, levantando la vista de la Biblia, pero sin volverse para mirarlo. En el silencio resonante de la habitación, sintió como su respiración se volvía superficial. El corazón le latía con fuerza en el pecho, haciéndole perder el control y la concentración, y dejando de observar al hombre peligroso que tenía justo detrás. En ese silencio, probablemente debería encerrarse y escuchar cómo reaccionaría. ¿Acaso Fernando seguía con la mirada fija que Tadeo sentía en su espalda? ¿Sonrió Fernando con suficiencia, como siempre, al obtener la reacción que buscaba? ¿Cómo interpretó aquel hombre las palabras de su padre? Ambos permanecieron en silencio, esperando que el otro continuara, que tomara la iniciativa. Fernando no apartaba la vista de Tadeo, que se incorporaba lentamente, mientras éste intentaba contenerse, escuchando cómo su cama crujía bajo el peso. «Me salvaste». La voz de Fernando retumbó como de costumbre. Se puso de pie y ahora estaba justo detrás de la silla de Tadeo, donde éste se sentaba. «¿Por qué me salvaste, padrecito?» No sabía por qué lo hacía. Probablemente, porque ese era su propósito. Como padre, pastor de la iglesia. Porque eso es lo que hago. La voz tembló al final de la frase, pero Tadeo continuó.
No podía dejar que murieras. Hizo una larga pausa, respirando profundamente. No en mis manos. Entonces deberías haberme dejado morir en tu porche. Tadeo notó su propia respiración agitada mientras observaba la piel áspera de las palmas de las manos de Escandón, que lo aprisionaban por ambos lados mientras se inclinaba sobre la mesa. Yo, no pude. ¿Por qué? ¿Por qué no? Objetó de inmediato. No es que no me conozcas, te lo he contado todo. Una respiración cálida y cosquilleante se posó en el cuello de Tadeo. Observó cómo las manos de Fernando apretaban impacientemente la madera o la golpeaban, distrayéndolos a ambos. Ya te lo he contado todo. Las palabras resonaban en su cabeza. Las dejó sonar una y otra vez hasta que cada sonido y vocal se deslizó con un tono suave, recorriendo cada pronunciación con la lengua. Tadeo, probablemente sabía a qué se refería. Pero solo eran conjeturas. Algunas ideas y nada más. Simplemente una posibilidad que prefería enterrar y olvidar, cerrar los ojos y rezar para que no fuera lo que parecía. Lo sabía con demasiada familiaridad. Tal cercanía, lo hipnotizaba. Le susurraba al oído cada vez que se encontraba cara a cara con Fernando. Le siseaba como una serpiente cuando pensaba en ello. Le apretaba el cuello amenazadoramente y le arrancaba lágrimas de culpa cada vez que dejaba que esos pensamientos sinceros lo guiaran. Fernando, no le he contado todo. Al menos, no esa única cosa que ambos sabían, pero que nunca dijeron en voz alta. ¿De verdad? Su respiración se entrecortó al pronunciar las palabras. Tadeo se giró lentamente en su asiento, alzando la mirada para encontrarse con la de Fernando. No estoy del todo seguro de que hayas sido sincero conmigo, Fernando. No hasta que estabas casi en tu lecho de muerte. Unos ojitos diabólicos brillaron con una picardía despreocupada mientras Tadeo los miraba. Jamás había visto a Fernando reaccionar así. Se levantó lentamente de su asiento, apoyándose en la Biblia con una mano y rozando con la punta del brazo de Fernando con la otra, de forma tan sutil que ninguno de los dos lo notó. Tadeo observó cómo Fernando se enderezaba junto a él, retrocediendo, pero sin darle oportunidad de escapar. Te lo he contado todo, padrecito, murmura como siempre, con la mirada fija en la boca de su padre. No, en realidad no. Tadeo lo observó. Te lo he confesado todo, padre. No nos mientas a los dos, Fernando, insistió mi padre. Escondes algo mucho más grave que tus crímenes. Algo que usas como excusa para importunarme. Para irritarme, para sacarme de quicio, para distraerme. Solo entonces Fernando lo miró a los ojos. Observó cómo Tadeo dejaba entrever en ellos una mezcla de esperanza y temor, propio de un hombre honesto, mientras que Fernando solo podía intentar reprimir la lujuria que lo invadía. ¿Y si te oculté algo, Tadeo? Susurraron ahora. Si no he sido honesto contigo, ¿conmigo mismo? Con los dos. Entonces, Tadeo tragó saliva, depende de ti. Tadeo no se percató del cambio en la mirada de Fernando. Lo empujó, presionando sus labios contra los de él y obligándolo a aferrarse al borde de la mesa. Fernando, ansioso, intensificó el beso y apoyó su rostro contra el de Tadeo. Lo mordió en el labio e intentó acercarse aún más cuando Tadeo finalmente respondió, primero con un breve beso y luego apartándose con la mano sobre el pecho de Escandón. ¿Qué crees que estás haciendo? Eso no está bien. Yo no. Tartamudeó mientras el brazo de Fernando intentaba acercarlo y sujetaba suavemente su agarre resistente. No, no. No, Tadeo, lo interrumpió, acercándolo más. No, yo tampoco. Fernando, intentó advertirle Tadeo, pero siguió su mirada del mismo modo que el hombre, recorriendo con la misma intensidad los labios carnosos del otro. Tadeo, Fernando solo articuló las palabras mientras exhalaba y se inclinaba para recibir más besos. Fernando mantuvo sus manos firmes sobre Tadeo, sujetándolo y apretándole los hombros. Dejó que el hombre le tocara el pecho medio vendado mientras exploraba su boca, beso tras beso, hasta que solo el sabor de sus lenguas comenzó a hacerse reconocible. Un hombre lo empujó más sobre la mesa, besándolo con tanta pasión que se oían sus propios gemidos. Empujó a Tadeo sobre la mesa, apoyando en el borde su preciada Biblia, pudiendo finalmente pegarse completamente a él. Tomó la iniciativa, jugando con él y acariciando el cuello de su padre hasta que se cansó.
Estás demasiado nervioso, le dijo Tadeo mientras los dedos de Fernando se movían frenéticamente tratando de quitarle la ropa a su padre. Te quiero, no sé por qué no lo entiendes, Fernando dijo estas palabras bajo su nariz, entregando inmediatamente las prendas y simplemente arrodillándose frente a Tadeo. Ayúdame. Ordenó. Y, curiosamente, Tadeo lo hizo. Dejó caer su ropa al suelo de su habitación, mientras observaba a su hombre intentar aliviarse desabrochándose el cinturón. El tacto de Fernando era ardiente sobre su piel, dejando una sensación de quemazón en cada lugar que tocaba o donde mordisqueaba con los dedos. En algún momento, cuando pensó que se había colocado bien, Fernando tropezó hacia adelante, enterrando su rostro en el muslo de Tadeo mientras siseaba al sentir la palma de su mano contra el frío suelo. Tonto, no deberías estar tan ansioso, aún estás herido, lo regañó Tadeo, observando cómo se acercaba de nuevo a su entrepierna y lo miraba con ojos expectantes. El rostro de padre se sonrojó al ver cómo el hombre de sus pesadillas obedecía de esa manera. No es la primera vez que me excito estando al borde de la muerte, bromeó Escandón, dejando un casto beso en su muslo, lo que provocó escalofríos en el torso de Tadeo. Tu hombro, Tadeo intentó resistirse aún más. Estoy bien, padrecito. Gracias por preocuparte por mí. Sus ásperas palmas masajeaban sus muslos y rodillas en un intento de calmar la preocupación del otro. Además, Tadeo no sabía ni comprendía sus propias acciones, lo que hacía, lo que seguía, qué tipo de sonidos producía su boca mientras Fernando lo manipulaba de maneras que le resultaban desconocidas. Fernando se tomaba sus intenciones en serio, frotando su rostro contra el miembro de Tadeo. Dejaba que el calor fuera lo mejor para ayudar a padre a relajarse. Calentaba a Tadeo con su aliento mientras sus manos dibujaban círculos en sus caderas o muslos. Observó de reojo cómo un hombre sobre él resoplaba y jadeaba, moviendo involuntariamente las caderas hacia adelante y hacia atrás, lo que generaba más fricción. Estos movimientos llegaban justo a tiempo para excitar aún más a Fernando. Tadeo, voluntariamente, movió las caderas hacia él, dejándose sentir el calor de la boca de Fernando y presionando su lengua a través de la tela de su ropa interior. Cuando Tadeo dejó escapar uno de los primeros gemidos descarados, recargándose sobre la mesa, Fernando finalmente le quitó los calzoncillos, dejando que su miembro se pusiera erecto justo delante de sus ojos. Observó momentáneamente cómo se contraía mientras Tadeo también bajaba la mirada para ver el rostro de Fernando. Mantuvo el contacto visual, haciendo que lo observara mientras le lamía desde la base hasta la punta. Besó su piel, sin olvidar lamerlo y mordisquearlo juguetonamente, absorbiendo con avidez cómo Tadeo se estremecía bajo él y cerraba los ojos cuando rozaba la mejilla de Escandón. Repitió el movimiento una y otra vez, obligándolo a emitir cualquier sonido hasta convertirlo en un manojo de nervios que arañaba y se aferraba al borde de la mesa. Fernando lo dejaba hacer lo que quisiera, permitiéndole cerrar las piernas mientras lo succionaba o tirándole del pelo cuando se excedía. Disfrutaba cada instante, humedeciendo y relajando al hombre, haciéndole olvidar que un dedo lo estaba estirando. Fernando. Balbuceó Tadeo mientras gemía. Observó cómo el hombre al que más despreciaba ahora lo devoraba con avidez, masajeándolo con una suavidad que jamás había sentido. Se dejó llevar por él, sin poder resistirse, abriendo las piernas y acercando las caderas a su rostro. Todas las creencias, todas las ideas, todo aquello por lo que se había preparado, habían desaparecido de su mente. Solo le preocupaba el hombre en quien más pensaba por las noches, ahora lo abrazaba con la mayor cercanía y calidez que jamás había sentido. El cálido agarre que lo acariciaba de arriba abajo no se parecía en nada a la forma en que Fernando lo miraba. Observó atentamente cómo Tadeo no podía resistir las astutas maquinaciones, retorciéndose y temblando en sus brazos. «Todo está bien, Tadeo», murmuró contra sus muslos mientras los besaba, acelerando los movimientos de sus dedos, buscando un punto que sabía que llevaría a padre al límite. Cuando Tadeo temblaba hasta lo más profundo de su ser, encogiendo los dedos de los pies y tratando de alejarse de la astuta lengua de Fernando, el hombre le rodeó la base, obligándolo a contenerse para no eyacular. Demasiado pronto, cariño. Escandón le dio un beso en el vientre, ayudándole a levantarse e ir a la cama. Allí yacía Tadeo, esperando el regreso de Fernando. Lo observaba desde abajo, tal como él lo había observado desde arriba, y lentamente se colocó sobre él, entre sus piernas.
Volvió a rodear su espalda con los brazos, acariciándolo y masajeándolo juguetonamente mientras movía las caderas para aliviar la tensión. Pronto, Fernando se acercó más y lo besó con intensidad y pasión. Lo distrajo con besos lascivos mientras se adentraba lentamente en Tadeo. Ante esto, Tadeo solo gimió y, con los dedos, se aferró a la espalda de Fernando. Buen chico, aguanta, murmuró Fernando, pero ninguno de ellos le hizo caso mientras gemían y se quejaban al unísono al verlo resbalar más. Al principio, movió las caderas lentamente, dejando que el sonido incómodo resonara brevemente mientras jadeaban. Luego, Fernando se sintió más cómodo, se enderezó un poco y empujó más, entrando en Tadeo con más intensidad. Se movió hacia otro ángulo, se enderezó y subió la pierna de Tadeo sobre su hombro, lo que lo hizo gemir y sentirse aún más necesitado que antes. No puedo, Fernando, por favor. Balbuceó entre dientes, arañándole la espalda con los dedos. Qué rico, qué rico. Fernando balbuceó en respuesta en algún lugar del cuello de Tadeo. Entre lágrimas y sollozos ahogados, Tadeo oyó cómo la cama crujía sin piedad, anunciando sin duda su inminente final. Intentó guardar silencio, reprimiendo cualquier sonido, pero el trueno continuo lo envolvía, ahogando todo el ruido que producían. En cierto momento, Tadeo se perdió en sus propios gemidos y quejidos, dejando que Fernando lo follara como quisiera. Se centró más en su propio placer, sintiendo cómo Fernando entraba y salía de él, cómo rozaba su punto sensible y cómo su miembro seguía goteando, mojándole el estómago. Cuando Fernando gimió y se incorporó, entrando en Tadeo de forma brusca, ambos supieron que pronto llegarían al clímax. Tadeo extendió la mano hacia él, sin apartar la vista. Aquí, Tadeo. El hombre obedeció de buena gana, acercándose y dándole un beso prolongado y casto, tratando de mantener su ritmo. Voy a. Tadeo tartamudeó en sus propias palabras, apenas pronunciando las palabras, casi eyaculando. Cariño, Fernando soltó su pierna y lo penetró más profundamente, disminuyendo la velocidad y cambiando el ritmo para prolongar el orgasmo de padre. Tadeo volvió a arañarle los hombros, extendiendo la mano hacia él mientras llegaba al clímax, dejando que toda su semilla goteara y los ensuciara a ambos. Y Fernando observó cómo se esparcía sobre ellos hasta que se excitó con la sensación temblorosa y sin sentido de tener a un hombre debajo. Lo folló más, acelerando y arrancando gemidos ásperos de Tadeo, hasta que cayó sobre él, agarrándose a su espalda y se corrió repentinamente, retirándose en el último momento. Se tumbó encima de Tadeo, temblando en la última sensación de estar a punto de alcanzar el orgasmo cuando finalmente se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo. Fernando gimió entre dientes, apoyándose en los codos para encontrarse con el rostro soñoliento de Tadeo. ¿Ya estás durmiendo? Te aburrí mucho. Fernando jadeó parcialmente, despertando a Tadeo. No es mi culpa, respondió apenas despierto, tú estabas. ¿Magnífico? No te hagas ilusiones, es pecado. Se rió entre dientes, pero apenas habló al final. ¿Y lo que hicimos no lo fue? Fernando siguió abrazándolo, dejando que el sonido de su respiración, los latidos de sus corazones y los truenos ocasionales lo arrullaran. Lo fue. Se mantuvieron recostados en silencio por varios minutos hasta que Fernando habló de nuevo y aunque la vida me cueste, padrecito, pero... no dejaré de quererte. No vale la pena, dijo Tadeo, tragando con amargura. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.